Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y reflexionamos sobre la teología de San Mateo. Qué interesante, qué lindo es entonces reflexionar con este evangelista. Nos estamos adentrando en el capítulo 9. Iniciamos con la curación de un paralítico y con esto se cerraba esa primera serie. Estábamos haciendo un resumen, ¿verdad?, de estos 3 milagros que encontramos. Decíamos anteriormente, en el curso anterior, si ustedes quieren, pueden ir a la biblioteca Ñande Yarañe Nuevo Testamento en YouTube y en las redes sociales. La realidad del mundo no se muestra hostil, perversa. La naturaleza es mar abierto que amenaza, ¿verdad? Entonces, esta realidad hostil que nosotros encontramos en el mundo, ¿verdad? Eso significa el mar abierto. Nosotros cuántas veces hemos escuchado y seguimos reflexionando Jesús que camina sobre el agua, ¿verdad? Jesús que vence el mal, quiere decir eso. Por eso es como un mar abierto que amenaza, decimos nosotros, ¿verdad? Creo que entendemos muy bien. Intelligenti pauca. O sea, para el inteligente, pocas palabras. Y con eso el inteligente ya entiende que se está refiriendo verdaderamente al mal que está amenazando continuamente. Por eso decimos que la realidad del mundo se nos muestra siempre hostil, como una amenaza continua. El mal del mundo es fuerza de carácter demoníaca, decimos nosotros. El daimón también. No entender mal, por favor. Yo esto quiero subrayar e insisto mucho siempre en los cursos bíblicos. Porque el daimón, el demonio, viene de ahí en castellano. Demonio, daimón, quiere decir la fuerza interior que sale desde adentro, queridos hermanos.
Incluso los griegos, en el griego clásico, el daimón, era la fuerza interior positiva del hombre. El daimón, nuestra fuerza, nuestro empeño, nuestro deseo de hacer el bien, eso era el daimón. Después, poco a poco, también se fue pensando y se dijo, bueno, mira, desde tu daimón te está saliendo entonces tus malas acciones, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Y entonces se le agregó el aspecto también negativo a la palabra daimón, del griego clásico. Entonces ese ya es el griego del helenismo, ¿entienden? Helenismo es ya cuando hay una combinación con otras culturas. Y entonces las otras culturas que también influyen sobre la significancia de una palabra. Haupeagola daimón. Y de ahí viene el demonio. Y entonces nosotros incluso casi le cambiamos más el sentido ahora, porque nosotros hablamos mucho del demonio, el demonio. Al final parece que predicamos más sobre el demonio, en vez de predicar sobre Jesús, sobre el bien, sobre la fuerza de Dios, el poder de Dios que tiene que vencer todo mal, toda amenaza, decimos, o toda hostilidad, toda perversidad. El daimón es la fuerza entonces que sale de adentro. Entonces por eso Jesús después en el Evangelio dice, el demonio sale de vos, sale de adentro. Las infidelidades, la maldad, la envidia, el odio, la crueldad, todo esto sale entonces de tu daimón. Apego a demonios, ¿entendieron? Porque es demasiado fácil culparle al otro. El coludo padre, el que hizo el demonio, el que vino y entró en mí, me poseyó, posesión. Tengo la posean, tengo la demonio, en síntesis, tengo la demonio, ¿entendiste? Porque somos nosotros quienes decidimos y somos nosotros entonces quienes asumimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros propósitos y todo lo que nosotros estamos haciendo. Antes de poner la teología bíblica, no nos dejemos llevar por embaucadores, por gente entonces sin escrúpulos que están buscando otras cositas y sobre todo que están buscando su diezmito o su platita, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Está el pecado de los hombres que destruye la hermandad, que paraliza el movimiento de la vida. Pues bien, Jesús lo ha superado milagrosamente todo. Su milagro es la expresión de una verdad y de una fuerza que es mayor y triunfa sobre el mal del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la hermandad, queridos hermanos, el pecado lo que quiere hacer es justamente destruir la hermandad, la solidaridad. Ahí está. Cuando vos te sentís solo, yo entro en lo mío, yo solamente busco lo mío. Fíjense que todas las fuerzas del mal que actúan a través de poderes externos, porque siempre poderes externos que quieren influenciar sobre nosotros, siempre nos hablan, ¿verdad?, de que somos nosotros, vos el que tenés que triunfar, vos el que tenés que ir adelante, vos el que tenés que salir, vos el que tenés que sobresalir. Pese a que de cierta manera no es que esté mal, ¿verdad?, el hecho de que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero falta el otro elemento. Vos le estás solamente, como que estás haciendo crecer solamente la mano derecha. Entonces, ¿cuál la tuya y pucú? Y se me quedó chiquitito. Mi brazo hasta aquí nomás, mi mano hasta ahí nomás. Y no creció. ¿Cuál es el brazo izquierdo o la mano izquierda? Justamente es la solidaridad. Es decir, esto de lo individual es para trabajar en conjunto con la comunidad, es decir, lo que se une como comunidad, como iglesia. Incluso podemos poner el ejemplo, una mano que lava a la otra mano. ¿Cómo vos te lavas las manos? Ya. Amalo yo hei apea o yo hei pea, apea o yo hei pea. Ese es lo individual con lo colectivo. Entonces, los dos juntos. Eyepojei, pero uno que le lava. Las manos que son recíprocamente importantes entre sí, ¿verdad? Porque uno hace la función del otro y los dos se están ayudando. También la palabra que se utiliza para esto es la famosa palabra que hemos repetido
tantas veces en nuestros cursos bíblicos. Simbioses. Sim quiere decir en conjunto, juntos. Simbios, bios quiere decir vida. Estos son esos dos animalitos que si vos le separás a estos dos animalitos, por ejemplo, la termite, ¿verdad? El cupií le decimos nosotros. Ese es un animalito que vive en simbiosis. Son dos en realidad. Entonces, pero si vos le separás, entonces los dos se mueren. Los dos se mueren. Lo individual y lo colectivo. Es la comunidad. Y nosotros muchas veces, lastimosamente, insistimos mucho en lo individual. Sos vos. Entonces te volvés egoísta. No querés saber nada de tu comunidad. No sos capaz de dar un centavo a tu prójimo, a tu hermano, o de mirar los valores y los principios de la comunidad, porque vos solo te estás mirando el ombligo. Te mirás a vos mismo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. La paz y el silencio que reinan en el monasterio de los Padres Pasionistas en Roma inspiraron los últimos años de vida de uno de los místicos más reconocidos de la Iglesia, San Pablo de la Cruz. En esta habitación vivió desde 1772 a 1775. A 300 años de su fundación, la Congregación de los Padres Pasionistas la resguarda como una auténtica reliquia. En la habitación solo había una cama y algunos muebles. Era muy sencilla y pobre. Al fundador no le gustaba tener grandes muebles o grandes bienes en su habitación. Con los años hemos transformado este espacio en una capilla y solo recientemente ha sido restaurada con su piso original. La pieza principal de esta habitación es este cuadro, que retrata los últimos momentos de vida del fundador de los Pasionistas. Está representado con esta pesada soga que el santo solía utilizar como penitencia y que también se conserva en el mismo lugar junto a otras reliquias. Originalmente la habitación no solía tener paredes frisadas y pintadas, incluso se dice que sus grandes dimensiones molestaban al santo. La habitación, como la soñaba San Pablo de la Cruz, era muy pequeña, la mitad de esta, e incluso tenían que verse los bloques. La habitación tenía que estar llena de pobreza, era el lugar en el que el religioso tenía que meditar la pasión de Cristo. San Pablo de la Cruz vivió una profunda vida de penitencia, recorrió a pie miles de kilómetros y ya mayor tenía problemas en las piernas que le dificultaban caminar. Cruzando esta pequeña puerta se puede ver la silla en la que tenía que ser cargado en sus últimos días. Se conserva justo al lado del altar dedicado a la Virgen María, en el que solía celebrar la misa. Su ejemplo de vida, de meditación y oración lo llevó a ser una de las figuras más estimadas de la época, que también puede dejar un aprendizaje en los tiempos actuales de pandemia. La gente se ha visto obligada a enfrentarse a miedos, realidades, incluso podemos decir que a fantasmas a los que no estaban acostumbrados a pensar. Y San Pablo de la Cruz tuvo la gracia de poder ver a través de la meditación de la Pasión de Cristo cómo incluso las experiencias de prueba, las dificultades y el dolor son transformadas por el amor de Jesús. Palabras que se reflejan en uno de los pocos cuadros que pertenecieron a San Pablo de la Cruz, este niño Jesús acostado sobre una cruz, un símbolo de dolor, pero también de esperanza. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Haces falta, Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Es hermoso el darnos cuenta, ¿verdad? Cuando hay esta discusión sobre el ayuno, pero la discusión sobre el ayuno quiere decir ser sensibles a la necesidad del que más necesita, del pobre, del que está ahí entonces pidiendo algo como ayuda de parte nuestra. Bueno, así nosotros vemos que Jesús se acerca, come con los malos, con los publicanos, y así está llamando a superar ese ambiente de egoísmo, ese ambiente de tristeza. Porque mientras yo estoy con ustedes, se debe vivir la solidaridad. Y esto es lindo, ¿verdad? Esto es lindo. Yo les puedo decir en la experiencia de lo que yo he escuchado, ¿verdad? He escuchado porque no tuve ya tampoco la gracia ni la posibilidad, ¿verdad? Con sacerdotes así muy conocidos, ¿verdad? Un padre Guido Coronel, por ejemplo, ¿verdad? Que a él le tildaron un poco de todo, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque él se metía con los popes, ya los grandes. Stroner era su amigo, ¿verdad? Peisa, no de teléfono rojo, no sé, algo así le llamaba, que directamente le llamaba. Hay que tener pea porque a venir la Mboriajú, a venir la campesino, hay que tener la hay que tener pea. Y bueno, Stroner ahí ya listo, fulano, es que ya tendré que ir con no hay que tener pea, es que sube. Bueno, y muchos le decían, no, pero este país, que esto, aquello. Pero ¿qué decía el país coronel? La hacienda y ahí no se cuida la plata cuera, la escuela de cierta manera o monda, la ñan de pueblo que hoy. Entonces, ¿quién le va a devolver? Ese dinero o va todo a Suiza, va allá en los lugares, no sé, paraísos fiscales, algo así le llamaban, ¿verdad? Bueno, pues yo qué es lo que hago, decía, si por lo menos a recuperar todo lo que se podía, todo lo que se podía. Y es cierto, porque cuando él murió, ni un centavo en su bolsillo, por decirlo así, ¿verdad? Lastimosamente estos eran caudillos, ¿verdad? Sacerdotes caudillos que tal vez no fueron capaces también de formar, ¿verdad? O sea, escuela, porque el caudillo, pues, pero hay que formar escuela, o sea, hay que formar comunidad también para que después eso pueda perdurar. Muchas de las cosas hermosas, ¿verdad? Que pudo hacer, ciudades, todo eso que voy a encontrar Ciudad del Este, Mingaguazú, Miago, es gracias a un pensamiento, ¿verdad? De buscar la unidad, de buscar entonces ayudar a que la persona pueda salir de esa situación. O formarse en la gente, ¿pero por qué? Porque justamente se puso, ¿verdad? De la gente. Dios lo ha de juzgar, ¿verdad? Pero por lo menos esto que dice aquí el Evangelio, ¿verdad? Entonces quiero misericordia. Quiero verdaderamente que se haga algo por la gente. Y eso tenemos que demostrarlo. Porque hay muchos que tienen mucho, pero que verdaderamente están ensimismados. ¿Quién les quita? ¿Quién les pide para que verdaderamente entonces eso devuelvan al mismo pueblo, a la misma gente? Sensibilizarnos que hay muchos que necesitan de nosotros, ¿verdad? Pero alguien tiene que hacerlo. Y eso solamente lo podemos hacer desde Dios. Porque si nos vamos a meter simplemente del aspecto humano, hay muchos que te hablan de esto, pero después hacen igualito que los otros. Sobre todo eso me refiero al aspecto político, ¿verdad? Que muchas veces entonces, que critican, que esto, que aquello, que para los pobres, pero después apenas ellos están en el poder y hacen peor. Tú ya vente más monda, allá. Entonces eso quiere decir que no estamos absolutamente entendiendo, por lo menos desde el Evangelio no nos estamos moviendo. Se moverán desde sus doctrinas, de sus pensamientos políticos, etc., pero por lo menos desde el Evangelio, que muchas veces hasta se ufanan y dicen que están haciendo lo del Evangelio, yo les digo que no, por lo menos eso no es la Biblia que yo tengo, por lo menos. Hace estudié más de 30 años la Biblia, ¿entendiste? Entonces más o menos algo por lo menos estoy entendiendo de lo que aquí por lo menos está escrito, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Lo que aquí nos dice y lo que el Señor verdaderamente nos está pidiendo. La alegría de las bodas que aquí se presenta, ¿verdad? Lo penetra, lo mayor, lo más profundo del hombre. Lo transforma todo. La alegría de la boda, entonces, quiere decir un encuentro personal íntimo. La intimidad, pues, quiere decir lo de la boda, ¿entendiste? Es el esposo y la esposa.
la intimidad máxima, y ahí nosotros entramos y entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Así tiene que ser, dice el reino de Dios. Fíjense que el reino de Dios, muchas veces en los evangelios, en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos como una oferta y como una propuesta y como una comparación con las bodas, el banquete nupcial. Porque tiene que haber una intimidad profunda con Dios y el hombre. Entonces, dice, entonces hay un compartir, pero todo, ¿verdad? Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. Entonces hay una verdadera entrega generosa, total, máxima, ¿verdad? Entre nosotros. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Cuando uno le encuentra al Señor, también se preocupa de su comunidad. No se preocupa de su ombliguito, ¿verdad? Sino que se preocupa de su comunidad, porque es en la comunidad donde nosotros nos realizamos. Y en la medida en que la comunidad vive bien, en la medida en que la comunidad, la iglesia, la Tiguazú, vive bien, vive concorde a lo que el Señor le ha regalado, que es su propia dignidad, ciertamente que todos nos sentimos bien. No hay necesidades entre nosotros. Esto es como para leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿verdad? Del 45 en adelante, 42 en adelante, ¿verdad? Ahí justamente te dice que todos tenían un solo corazón, todos compartían y todos ponían a disposición de los demás y nadie pasaba necesidad. Y eso es entonces las bodas nupciales, así como te está presentando aquí por lo menos el Evangelio de San Mateo. Y San Mateo le está escribiendo a una comunidad judía, del Antiguo Testamento, y siempre se presentó así, ¿verdad? La venida del Mesías, que desde ahora todo será diferente. Lean nomás Isaías, ¿verdad? O lean cualquiera de los profetas cuando te está hablando del Mesías. Todo va a cambiar. Toda la misma naturaleza te pone así en un género literario, ¿verdad? Que el niño meterá, dice, la mano en el agujero de la víbora y no le hará ningún daño. Que el león va a estar pastando juntamente con el corderito ahí junto. O sea, estos son géneros literarios para darnos a entender que cuando Dios está en la vida de la comunidad, cuando Dios toca nuestro corazón, entonces hay un cambio total, hay un cambio. Hasta incluso de aquello que nosotros pensamos y lo llamamos así, hasta llegar a lo imposible, ¿verdad? Para Dios todo es posible, después nosotros decimos, ¿verdad? Por esa gracia y por esa fuerza que se realiza de un aceptar, de una aceptación total de Dios en la vida personal y en la vida de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos con este capítulo tan interesante, la curación de 2 ciegos. Cuando Jesús, ¿verdad?, va, le siguen estos 2 ciegos, le gritan, le piden, es decir, es la insistencia y la exigencia también de que Jesús les pueda curar, que Jesús les pueda dar, devolver la vista. Y entonces se acercan, le preguntan, Jesús, ¿creen que yo puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo? Y bueno, la respuesta es sí, Señor. Sí, Señor. Esta es la confianza. Nosotros ya hemos hablado hace rato con ese alto jefe que se postra también, pero hay una confianza total en que le puede resucitar. Ahora también aquí, ante esta pregunta, ¿creen ustedes que yo les pueda curar entonces? Y ellos dicen, sí, Señor. De nuevo hay una confianza. Y esta es la confianza que el Señor nos pide también a cada uno de nosotros, porque ñande hoy antes ya güero bien, ¿no? Ñande hoy, entonces él ya jamite como esperando una cuestión externa. Evidentemente que no va a suceder nada de eso, ¿verdad? Aquí tiene que haber ese pedido, tiene que haber entonces ese decir, Señor, quiero verdaderamente que me cures. Quiero verdaderamente que me sanes. Quiero salir de esta situación, Señor. Sí, Señor. Versículo 29, Jesús les tocó los ojos diciendo, que suceda como ustedes han creído. También aquí hay otros elementos, ¿verdad?, importantes. El hecho de tocar. Es una de las cosas maravillosas, ¿verdad?, que los evangelistas casi siempre utilizan. Jesús que toca. Quiere decir que Jesús no llegó a Rui, en primer lugar. No llegó a Rui ñande Jehui, no llegó a Rui Etewe, sino que al contrario, se acerca, toca, como que te abraza. Entonces se pone a tu nivel, se pone a nuestra altura. Esto es muy interesante, ¿verdad? Yo a veces me suelo fijar un poco, y este es el elemento muy relacional, digamos. Es muy antropológico, ¿verdad? Muy sociológico también, si queremos llamarlo así, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con la gente, ¿verdad? Con la gente. Entonces, entre 2 grandes personas importantes, por decir así, tú ya abrazai, esto y aquello. O vete in Boriajúa, ya me dejaste cuye guarúa, no poco si vimos brillante hoy. Dos saludos aguasuyo, no poco y ese. Sin embargo, durante las campañas políticas, ustedes fíjense, hoy cosa en la de presidente, hoy cosa ya cante movila, oñañuja con todo el mundo, con esto, con aquello, mientras hoy la campaña política allá. Porque después subió en el cargo, si te he visto no me acuerdo. Entonces,
Estas cosas son las que aquí entonces nos están hablando de un aspecto muy antropológico de lo que significa el tocar, de lo que significa entonces el estar ahí cerca. Al contrario, es entonces el que se acerca. Ese es un sentido importante que tenemos que tener siempre en consideración. Jesús les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Y después entonces manda de nuevo a esta frase tan importante y tan linda: que suceda como ustedes han creído. Esto de que suceda como ustedes han creído, a nosotros nos está invitando y nos está diciendo que tenemos que crecer mucho en nuestra propia fe. Es decir, tenemos que hacer nuestro camino de fe, creer verdaderamente, adherirnos verdaderamente al Señor. Eso es creer, así como el Señor nos está diciendo. Entonces, como nosotros creemos, eso mismo va a suceder en nuestra vida. Esto es entonces casi como diciéndonos el Señor: todo depende de cómo vos me estés siguiendo, cómo vos te estés comprometiendo, cómo vos estés haciendo tu vida cristiana. Porque va a suceder en tu vida lo que vos tenés dentro de tu corazón, así como vos te estás adhiriendo al Señor. Entonces, ¿verdad? Que suceda como ustedes han creído. Y viene el milagro. ¿Quién entonces está haciendo el milagro? Ciertamente que es la fuerza y la gracia del Señor, ¿verdad?, que actúa en nuestra vida. Pero atención, si el Señor nos está diciendo, eso va a suceder en la medida en que vos creas o no creas, que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Y se les abrieron los ojos, nos dice en el versículo 30. Entonces, si aquí al ciego o a estos ciegos se les abren los ojos, quiere decir que ellos están creyendo verdaderamente y se están adhiriendo verdaderamente al Señor y tienen la confianza plena verdaderamente en el Señor, ¿verdad? Que suceda así como ustedes han creído. Es decir, el Señor te tira de nuevo la pelota. Ahora está en tus manos. Vos vas a decidir. De la amigueta a la gol, tenandé, reyagüita, reyutata, fuera de arco. Eso ya depende de vos. Eso yo dejo entonces en tus manos porque eso queda en tu propia libertad. Y por eso dice que suceda como ustedes han creído. En este caso se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó. Cuidado, que nadie lo sepa. Cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Bueno, entonces la curación sucede. Un Jesús que se acerca, un Jesús que nos toca, un Jesús que nos llama, entonces, para ser totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, sacarnos de la muerte, sacarnos del pecado, sacarnos de una situación de ceguera, dejarnos iluminar por su gracia. Y entonces ahí Jesús que dice, que conmina, dice, cuidado, que nadie lo sepa después de que se les abrieron los ojos. Nosotros ya hemos hablado de el secreto mesiánico, decíamos, pero la repetición ayuda también. El secreto mesiánico quiere decir que en muchas oportunidades que vemos aquí de las narraciones, Jesús les dice, pero tajantemente, no se lo cuenten a nadie. En la gran mayoría, muchas veces Jesús entonces les dice después de un milagro, no se lo cuenten a nadie. Es el secreto mesiánico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste
tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología magnífica, maravillosa, de lo que nos escribe San Mateo. Escribe a todos los cristianos que vienen desde el judaísmo, por lo tanto, nos ofrecen cosas muy lindas, cosas espectaculares. Bueno, nosotros decíamos que la obra de Jesús siempre suscita esa división, pero suscita cuando el Evangelio te está diciendo, este es el camino de la propuesta de Jesús. Y lo hemos mirado bastante desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Después, lo que vino a continuación, el capítulo 8 y el capítulo 9, es para reforzar. En la medida en que nosotros vivimos, dice, esta propuesta del Señor, entonces vienen, entre comillas, vienen los milagros. Pero los milagros como consecuencia de una vida auténtica y de un seguimiento a Jesús. Decíamos luego nosotros, ¿verdad? Enseguida, que después viene en el capítulo 8 mismo, estaba la exigencia de la vocación apostólica. Pero antes de eso, si ustedes miran también en el capítulo 7, el respeto por las cosas sagradas, decíamos, la eficacia de la oración, el camino de la vida. Después nos hablaba ya de los falsos profetas. Los falsos profetas, tengan cuidado, los falsos profetas se presentan cubiertos con pieles de ovejas, ¿viste? Pero tienen otros intereses, pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos rapaces. Por sus frutos, ahí está, los frutos, ustedes lo van a reconocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce fruto bueno, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Bueno, y así sigue. Después ya vienen los signos, ¿verdad? Del capítulo 8, como les dije, hasta el capítulo 9. Y aquí nos ponen las exigencias de la vocación apostólica. Bueno, muy bien, queridos amigos, entonces así estamos reflexionando y es tan interesante. Vamos a ir mirando como una conclusión, ¿verdad? De todo lo que vamos viendo. Los milagros, por lo tanto, no demuestran de una forma necesaria el valor de Jesucristo. En el fondo, los milagros son valiosos solamente porque vienen a acercarnos a Jesús. Vienen a acercarnos a Jesús, porque reflejan el sentido de su obra en nuestra vida. Reflejan, atención, y esto tienen que subrayar, reflejan el sentido de su obra en nuestra vida. Reflejan el sentido de su obra en nuestra vida. Qué bueno que es esto, y esto es lo que tenemos que mirar y tenemos que entender. El hecho de reflejar el sentido de su obra en nuestra vida. Los milagros. El valor en sí del milagro no es entonces el milagro, el milagrerismo sería eso, sino que es más bien esa reflexión y ese reflejo, mejor dicho, el reflejo de lo que Jesús obra, de lo que Jesús hace, de lo que Jesús quiere que suceda en la vida del hombre.
de acuerdo a toda esa propuesta que ya fuimos viendo, 5, 6, 7, principalmente lean de nuevo. Son milagros por ser una expansión, actualidad del único milagro que es Jesús. El único milagro que es Jesús, como presencia del reino de su Padre. Si sucediera de otro modo, si Jesús nos revelara un reino de mentira, si el mensaje que proclama fuera infiel al gran misterio de Dios Padre, o sea, si viniese a presentarnos totalmente diverso, en una infidelidad total, entonces la razón vendría a estar de parte de los fariseos. Ese hombre tiene un diablo, no es más que un mago que disfruta de un poder extraño. Por eso que le dicen, no, este está expulsando con el poder de Belzebul. Entonces, si es mentira todo lo que hace Jesús, entonces verdaderamente está haciendo o trayendo un engaño. Para Mateo, la figura de Jesús es, sin embargo, la presencia y resplandor de Dios sobre la tierra. Presencia y resplandor de Dios. Presencia y resplandor de Dios sobre la tierra. Atención, es Dios, es la encarnación lo que decimos nosotros. Sus palabras, las de Jesús, son anuncio de su reino, del reino de Dios. Lo que Él está anunciando, está diciendo cómo tiene que reinar Dios aquí en medio de nosotros. Los prodigios, es decir, los milagros, muestran que la fuerza salvadora ha penetrado entre los hombres. Los milagros significan que la fuerza salvadora de Dios ha penetrado en el hombre. Es decir, los milagros significan que la gracia, la fuerza, la acción de Dios se ha realizado en la vida del hombre. Eso es lo que quiere significar. Es una manera de adelantarte. Es una manera de decirte que toda la propuesta que Él te dio, en la medida en que vos le asumís, entonces hace que suceda el gran milagro en tu vida. Y por eso te está diciendo, muestran que la fuerza salvadora ha penetrado en el hombre, en el corazón del hombre, entre nosotros. ¿Entienden? La propuesta, no sé, del milagro, Jesús que le resucita a esa niña que dijimos hace rato de 12 años. No está muerta, está dormida. Entonces te está diciendo, vos no estás realmente, vamos a decir, estás muerto porque te olvidaste de Dios. Pero para Dios, vos no estás muerto, vos estás dormido. ¿Por qué? Porque tenés todavía la capacidad de despertarte de esa situación. Bueno, ahora, el milagro que sucede aquí, que esa niña que está muerta y que ahora dice que resucita, es entonces la acción de un Dios que puede suceder y que sucede, y por eso te está diciendo, esos prodigios muestran que la fuerza salvadora, es decir, Jesús te ha convencido, Dios te ha convencido, y ese es el milagro. Ese que estaba muerto ha vuelto a la vida. Entonces entendamos bien, porque esto es importante y algunas veces hay que hilar muy fino, ¿verdad? Porque como yo les digo, nosotros tenemos una influencia lastimosamente de los protestantes, porque por todas partes, pum, 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 ya pete por todas partes y se escucha, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas confunde a la gente. Y como nosotros no estamos tan formados, lastimosamente, tenemos que formarnos bien, ¿verdad? Tenemos que educarnos de lo que significa un milagro. Y entonces nosotros pensamos que el milagro es una cosa totalmente externa que viene no sé de dónde. Sin embargo, el milagro quiere decir que vos estabas muerto, te dejaste convencer por esta propuesta de Dios que te dice, no, vos mi hijo no tenés que estar muerto ahí, tenés que resucitar, tenés que levantarte, tenés que tener vida nueva. Y ahí entonces sucede el verdadero milagro. En la medida en que vos entendiste y te levantaste, hiciste ese esfuerzo y escuchaste la voz de Dios. Y desde ahí entonces, vida nueva. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. La palabra del Señor, que como siempre es un gran regalo que nos ayuda también a nosotros a vivir mejor como hijos suyos, a comportarnos mejor y a ofrecer lo mejor también de nosotros, a ser generosos con la vida, a ser generosos con los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre el Paraguay, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos vemos la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.